Expansión de la Reforma Protestante, 1517 a 1598. En 1517, el fraile alemán Martín Lutero hizo públicas 95 tesis en las que denunciaba la tiranía del papado y la corrupción de la doctrina oficial de la Iglesia. Fue el pistoletazo de salida de la Reforma, un movimiento que pretendía regenerar el cristianismo, pero que también se convirtió en una causa política. Durante la Edad Media, la cristiandad no había formado nunca un bloque religioso. No solo la Iglesia ortodoxa se separó de Roma en el siglo XI, sino que constantemente aparecían disidencias, incluso lo que la Iglesia oficial denominaba herejías. Pero en el siglo XVI la agitación se generalizó y se produjo una profunda fragmentación religiosa, que ha perdurado hasta nuestros días. El llamamiento de Lutero a la rebelión contra la autoridad papal, con sus célebres tesis de Wittenberg 1517, se difundió rápidamente por gran número de ciudades alemanas. Muchos príncipes alemanes se adhirieron asimismo al movimiento, al igual que hicieron los monarcas de los países escandinavos, entre 1527 y 1539. En el Báltico, la conversión de los caballeros de la Orden Teutónica arrastró a las élites de la región al luteranismo, que se difundió al mismo tiempo por Transilvania. De este modo se creó un bloque luterano, que, pese a retrocesos frente al catolicismo y el calvinismo, pervivió durante siglos. Un mapa religioso muy variado. En Suiza, el luteranismo tomó un camino más radical en manos de Zungilio, reformador de Zúrich, cuyos seguidores impulsaron la Confesión Helvética de 1539. Pero el movimiento que tuvo mayores repercusiones fue el fundado por el francés Juan Calvino, que a partir de una doctrina extremadamente rigorista, centrada en el dogma de la predestinación, organizó en Ginebra una iglesia con rasgos teocráticos, que se expandió rápidamente por gran parte de Europa. En Francia, los calvinistas o hugonotes, organizados como iglesia desde 1559, fueron un factor determinante de las guerras de religión, 1562 a 1598, que terminaron con el edicto de tolerancia de Enrique IV. En los Países Bajos, azuzó igualmente la rebelión contra el régimen del católico Felipe II, mientras que en Escocia evolucionó hacia el modelo presbiteriano. En Inglaterra, en cambio, a partir de Enrique VIII, que rompió con el papado en 1531 por razones de conveniencia dinástica, se forjó la Iglesia anglicana, que combinaba un tradicionalismo litúrgico y jerárquico con una doctrina básicamente calvinista. Frente al avance de las distintas formas de protestantismo, quedaron dos grandes baluartes católicos, España e Italia, a la que se añadieron regiones reconquistadas para el papado como Francia, Polonia o el sur de Alemania. Felipe II y su imperio mundial, 1556 a 1598. Con la anexión de Portugal y sus colonias, Felipe II creó el primer imperio planetario de la historia. Sus navíos surcaban los océanos con la seguridad de que por doquier podrían amarrar a un puerto amigo. La unión de España con Portugal, en 1581, gracias a la extinción de la dinastía portuguesa, hizo de Felipe II más que nunca un monarca universal. Europa parecía totalmente bajo su control gracias a la cadena de estados, desde Flandes hasta Nápoles, y la alianza dinástica con Austria, mientras que la victoria en la batalla de Lepanto, 1571, parecía haber hecho del Mediterráneo un lago español. En América, la extensión de la colonización hispana había creado un continuo territorial desde California hasta Chile, al que ahora se suma el Brasil portugués. Las factorías portuguesas a lo largo de la costa de África se integraron desde 1581 en el sistema español, al igual que las ricas colonias lusas en la India, Indonesia, China y Japón, que se conjuntaban ahora con las islas Filipinas, conquistadas, como su nombre indica, por Felipe II en 1564. Algunos propagandistas llegaron a soñar con una suerte de cruzada española en el Extremo Oriente. Con su gran poder podrá ser señor de la Camboya y de la China. La decían para animarlo a conquistar el imperio chino. Sin embargo, la derrota de la Gran Armada Hispana, enviada a la conquista de Inglaterra en 1558, y todos los reveses militares que siguieron pusieron de relieve los límites de la potencia española. La batalla de Lepanto, 1571. En 1571,
El papado, España y Venecia organizaron una armada conjunta que derrotó a los otomanos en el Golfo de Corinto, en el que fue el mayor choque naval de la historia hasta aquel momento. Desde el siglo XIV, el imparable avance otomano en el Mediterráneo oriental y los Balcanes había empujado a los países cristianos a unirse para hacerle frente, pero todos los intentos habían fracasado. En 1570, cuando los turcos se lanzaron sobre la isla de Chipre, una posesión de Venecia, pareció que la historia se repetiría. El papado trató de formar una gran coalición, pero Francia y el Imperio germánico se expulsaron a causa de sus problemas internos, mientras Felipe II se hallaba concentrado en la revuelta de Flandes y la de los moriscos de las Alfarrujas. Finalmente, la toma de Nicosia por los turcos en septiembre de 1570 y el asedio de Famagusta consiguieron que España y Venecia superaran las suspicacias recíprocas. El 25 de mayo de 1571, ambas potencias suscribieron con el papado una liga santa para formar una armada conjunta que frenara a los otomanos en aguas griegas. La armada cristiana, bajo el mando supremo de don Juan de Austria, medio hermano de Felipe II, avanzó desde Sicilia hasta Corfú, y entonces se dirigió al Golfo de Corinto, donde estaba la fuerza naval turca. Choque frente a la costa griega. El combate se libró el 7 de octubre de 1571. El número de navíos era parejo, algo más de 200 galeras en cada bando. Los cristianos, sin embargo, superaban netamente a los turcos en cuanto al número de hombres de armas, lo que fue decisivo para inclinar la balanza de la lucha. Murieron unos 7.500 cristianos por unos 30.000 turcos, y casi todas las galeras otomanas fueron hundidas, 15, o capturadas, 160. Sin embargo, pese a esta derrota, los turcos mantendrían su hegemonía en el Mediterráneo oriental durante las décadas siguientes. España, Flandes y el Camino Español, 1567 a 1648. La hegemonía española en Europa se asentó en un sofisticado sistema para trasladar las tropas desde España hasta los Países Bajos, el principal teatro bélico continental. Gracias al Camino Español, los tercios españoles sostuvieron durante años la Guerra de Flandes. La decisión de Carlos V de ceder el dominio de Flandes, las actuales Bélgica y Holanda, a su hijo Felipe II y no a la otra rama de los Habsburgo, la de los emperadores, fue un regalo envenenado. Las exacciones fiscales y la intolerancia religiosa del régimen español acabaron provocando en 1567 un alzamiento general que desde 1572 se convirtió en una guerra abierta que se prolongó durante 4 décadas. Para enfrentarse al desafío, Felipe II se vio obligado a crear un ejército especial en el que consumió gran parte de su tesoro, los tercios de Flandes. Uno de los principales problemas que tuvo el gobierno español en su gestión de la Guerra de Flandes fue el alejamiento geográfico. Trasladar tropas desde España hasta los Países Bajos, en condiciones mínimas de seguridad y de modo regular, constituía todo un desafío logístico. Tanto más cuanto que las rutas marítimas se habían vuelto enormemente peligrosas por la actitud hostil de Inglaterra y Francia, sin contar el incipiente poder naval neerlandés. Un camino rápido y seguro. Enseguida se comprendió que la mejor solución consistía en trasladar las tropas por mar desde el puerto de Barcelona hasta el de Génova, una ciudad aliada de España, y desde allí seguir un corredor terrestre hasta los Países Bajos, a través de los territorios que formaban parte de la monarquía: Milán, el Franco Condado y Luxemburgo, y otros aliados como la mencionada Génova, Saboya, Lorena y el Obispado de Lieja, o bien en lo que constituía una ruta alternativa a través del valle italiano de la Valtellina, internándose luego por Austria y algunos cantones suizos. Los historiadores han denominado esta ruta el Camino Español, inaugurado por el duque de Alba en su primera expedición de castigo contra los rebeldes flamencos, en 1567. El Camino Español se mantuvo operativo durante casi 80 años, gracias a una férrea organización. La ruta se dividía en etapas que marcaban cada jornada de trayecto de las tropas, a las que se aseguraba alojamiento y provisiones.
Había comisarios especiales que negociaban con las autoridades de los territorios de paso el alojamiento y el abastecimiento. Todo ello permitía realizar el viaje desde España a Flandes en un mes y medio, un plazo notablemente corto para la época. Pero el camino español sufrió algunos sabotajes por parte de los enemigos de España. La ocupación de Lorena por Francia en 1633 interrumpió una de las rutas más usadas, al igual que el cambio de alianzas de Saboya en 1637, cuando ya había estallado la guerra abierta entre Francia y España. Ello hizo que las autoridades hispanas tuvieran crecientes dificultades para renovar las contingentes de tropas en las provincias de Flandes, en posesión de España hasta la Guerra de Sucesión. El desastre de la Armada de 1588. La flota enviada por Felipe II contra Isabel I fue desbaratada por la Armada inglesa en el Canal de la Mancha y emprendió un retorno desesperado que supuso la pérdida de más de la mitad de navíos. A principios de 1588, Felipe II, venciendo sus vacilaciones congénitas, aprobó un plan que llevaba tiempo sopesando: la invasión de Inglaterra. El objetivo era socorrer a los católicos ingleses y sobre todo terminar con el apoyo de Isabel I a los holandeses que luchaban contra España. Felipe II reunió en Lisboa una armada gigantesca, 122 buques de guerra y de transporte, con 12.000 marineros y 19.000 soldados a bordo, todo al mando del duque de Medina Sidonia. La Armada Invencible, como la bautizaron sarcásticamente los ingleses, debía dirigirse a Dunkerque para embarcar allí 27.000 soldados más encargados de la invasión. Los navíos atravesaron el Canal de la Mancha sin contratiempos mayores, pero el hostigamiento de los ingleses. Pero el 8 de agosto, a la altura de Calais, un ataque con barcos incendiarios dispersó a la flota, que al día siguiente sufrió un cañoneo en el que murieron 1.500 hombres. Ante este panorama, Medinasidonia y sus capitanes decidieron regresar a España, rodeando las islas británicas por el norte. Pronto el frío y los temporales hicieron estragos en los expedicionarios. Muchos de los barcos naufragaron y los marineros que sobrevivieron fueron capturados y ejecutados. Al final de las naves iniciales lograron regresar 70 u 80, muchas inservibles, y de los 31.000 hombres que partieron, solo sobrevivieron 11.000. Al tener noticia del desastre, Felipe II declaró: «Pido a Dios que me lleve para sí, por no ver tanta mala aventura y desdicha». La Guerra de los 30 Años en Alemania, 1618 a 1648. Durante 3 decenios, el centro de Europa fue presa de un devastador conflicto que enfrentó dos bloques religiosos: el católico, encabezado por Austria y España, y el protestante, que siguió primero al rey de Dinamarca y luego al de Suecia. Sin embargo, a la postre, Francia fue la triunfadora. La Guerra de los 30 Años empezó con una escena teatral, la llamada Defenestración de Praga, un motín de aristócratas checos que acabaron arrojando por la ventana del Palacio Real a dos consejeros del emperador, que salvaron la vida. Tras esta acción anidaba una resistencia general de la aristocracia protestante y nacionalista checa contra la política de imposición del catolicismo y de centralización aplicada por el príncipe heredero del imperio, Fernando II. Fue la chispa que encendió uno de los conflictos más destructivos que ha vivido Europa. Esta rebelión se tradujo en la elección como rey de Bohemia de un príncipe protestante, Federico V del Palatinado, y desencadenó la respuesta militar de Viena. El ejército imperial derrotó a los rebeldes en la batalla de la Montaña Blanca y sojuzgó brutalmente Bohemia. Una coalición antiimperial. En 1625 se abrió una nueva fase del conflicto. El temor a que el avance católico llegara al norte protestante de Alemania hizo que el luterano Cristián IV de Dinamarca se pusiera al frente de una coalición antiimperial. Apareció entonces al servicio del emperador el brillante general Wallenstein, que derrotó a Mansfeld en Dessau
en 1626, al mismo tiempo que su colega Tilly vencía en Luther al rey danés. Este firmó la paz de Lübeck en 1629 y se retiró a sus dominios. Dinamarca fue relevada en el puesto de campeón del protestantismo por otro país del norte, Suecia. El rey Gustavo II Adolfo, viendo amenazada la hegemonía sueca en el Báltico y contando con el socorro financiero de Francia, llevó a Alemania al ejército más disciplinado e innovador de la época. Entre 1631 y 1632, Gustavo Adolfo obtuvo resonantes victorias en las batallas de Braunfeld y Lutzen, en la última de las cuales él mismo falleció. 2 años más tarde, un ejército imperial, al mando de un príncipe español, el cardenal Infante, logró una decisiva victoria en Nordrügen, que forzó a los suecos a aceptar la paz de Praga. Pero el retroceso sueco precipitó en 1635 la entrada en la Guerra de Francia, dirigida entonces por el todopoderoso cardenal de Richelieu. El ejército francés obtuvo un triunfo en gran valor simbólico sobre los tercios españoles en Rocroi en 1643, y 2 años después Viena cayó en manos suecas. El nuevo equilibrio de fuerzas se consagró con la Paz de Westfalia de 1648, que preparó la futura preponderancia francesa en Europa. Los efectos de la Guerra de los 30 años sobre la población civil fueron terribles. Los ejércitos suecos destruyeron en la guerra 2000 castillos, 18.000 villas y 1.500 pueblos de Alemania, que perdió en los años del conflicto más de 2 tercios de su población.